Alivio fue la palabra repetida por quienes forman la coalición de gobierno del Frente de Todos luego del anuncio de la reestructuración de la deuda con los acreedores privados. ¿Alivio comparado con qué? Otros como Mario Weinfeld de Página 12 hablaron de una victoria política del gobierno, la más relevante, y hablan de alivio o mejora con respecto al fin del gobierno de Macri en diciembre del 2019. Estas comparaciones imponen un horizonte bastante acotado, entre grados de hambre, pobreza, desocupación para el pueblo trabajador, porque compararse con Macri, que hundió el país, lo endeudó y ahora se fue a vacacionar por Europa, convengamos que no es mucho mérito. Con la deuda quieren imponer que las opciones son acotadas. Nos dicen que es o el default, cesación de pagos para después pagar más adelante, o renegociación. Ambas opciones parten de la premisa de que hay que aceptar la deuda sin investigar. Y escuchamos voces como la de Máximo Kirchner, del Frente de Todos, que han denunciado el préstamo del FMI como que fue a pagar y a financiar la campaña electoral de Macri. Entonces, ¿no se va a investigar esa deuda? Macri será mejor turista que presidente, sin ninguna duda, pero la pregunta es si el Frente de Todos se quiere convertir en el mejor financista de campañas electorales de la derecha. ¿Por qué aceptan las estafas? ¿Alguno de ustedes acepta estafas y las paga? Investigar sería una medida elemental, saber a dónde fueron esos dólares, quién se los llevó, porque al crecimiento económico y en beneficio del pueblo trabajador es evidente que no fueron. Y no estamos hablando de un vuelto en caramelos de un kiosco, estamos hablando de miles de millones de dólares que van a condicionar la economía argentina por décadas y que van a afectar sobre todo a las futuras generaciones. Esconderle al pueblo trabajador que hay otra opción que empieza con investigar la deuda es dar como un hecho una relación de sometimiento al capital financiero, pero no es así, hay otra opción. Y es la que no te quieren decir, que es que la investigación podría abrir paso a un rechazo soberano de una deuda odiosa, como viene planteando Nicolás del Caño del Frente de Izquierda. ¿Por qué hay que poner en discusión ahora, en este momento, otras opciones frente al pago de la deuda? Les propongo pensar en tres motivos. Vamos un poco al pasado, porque ya contamos con una historia de la deuda. Con la dictadura del 76, de 1976, no paró de crecer la deuda externa. Arrancó con 8.000 millones de dólares y al final del gobierno de Macri terminó en 323.000 millones de dólares. Ahora, ¿ustedes saben cuánto se pagó en ese mismo periodo de deuda? 600.000 millones de dólares. Una espiral que no termina nunca. Y también sabemos que desde la dictadura para acá creció la desocupación, creció la pobreza. Entonces, pagar la deuda no permitió crecer al país, sino que fortaleció la dependencia del país. Entonces, ¿por qué seguir repitiendo viejas recetas cuando hay otra opción? El segundo motivo para pensar otras opciones, la situación económica y social que ya existe el día de hoy con pandemia mediante. Ya son 5,5 millones de trabajadores afectados por el ataque al salario. 1 de cada 4 trabajadores registrados, nada más, sufrió un ataque a sus condiciones de vida, según el Observatorio de Despidos en la Pandemia de La Izquierda Diario. Ayer el periodista Diego Genud dio a conocer unos datos de una encuesta de ADESCO que dicen que solo 1 de cada 3 encuestadores sostiene su nivel de ingreso previo a la irrupción del COVID y que 4 de cada 10 no están trabajando porque su empleo ya no existe más o porque la actividad que desempeñaban no está permitida. Otro dato muy alarmante del presente es que UNICEF publicó ayer sus proyecciones de la pobreza infantil para la Argentina y estima que entre diciembre del 2019 y diciembre del 2020 habrá 1.300.000 más de niños y niñas que van a ser pobres. O sea, en un año, más de 1 millón de nuevos chicos pobres. A la izquierda siempre le exigen que diga dónde se probaron sus propuestas, en qué país, que nos digan. Ahora, los que preguntan eso, ¿su alternativa es esta? ¿Es este cuadro de situación que estamos viendo hoy? ¿Prefieren aceptar esto a pensar siquiera cualquier otra opción? Y choca con esta realidad las opciones que ya viene tomando el gobierno en medio de la pandemia, porque siguen privilegiando a los mismos ganadores de siempre. Vicentín y todos los retrocesos que avalaron a los estafadores, no quieren tocar a los grandes dueños de la tierra, los bancos ni siquiera están puestos en cuestión de que se les va a tocar algo, los bancos que solo en mayo aumentaron sus ganancias en un 41,6%.
anunciar un aporte por única vez a las grandes fortunas hace meses, que todavía no aparece, y mientras tanto en todos estos meses le fueron dando beneficios impositivos a los que están ganando, como por ejemplo Mercado Libre. Bueno, el tercer motivo para pensar otras opciones frente a la deuda, el futuro. Uno ve el anuncio de Martín Guzmán, y además de que el gobierno mejoró la oferta en 17.000 millones de dólares, el acuerdo con los acreedores externos centralmente es sobre una extensión de los pagos. Patean los pagos más grandes con los acreedores externos para el periodo 2025-2035, es decir que en 5 años el peso de la deuda va a ser enorme, en 5 años nada más. ¿Y de dónde va a salir esa plata? Porque si el país crece, con suerte, podría ser una opción, porque los pronósticos internacionales no son muy buenos, entonces ese crecimiento va a ir al pago de la deuda. Y otro de los mecanismos clásicos es el ajuste. Y acá me quiero detener en el FMI, porque es el próximo capítulo de esta deuda y es la más difícil, porque este organismo internacional ya sabemos que no hace quita de capitales, de intereses, nada. Lo único que hace es negociar los plazos. Y entonces, la diferencia que tiene el FMI con los acreedores privados es que exige condicionamientos hacia la economía. Te dicen que hay que ordenar, los términos que usan los del FMI es hay que ordenar las cuentas del Estado, hay que hacer un ajuste fiscal, que en criollo significa ajuste como, por ejemplo, reforma jubilatoria, flexibilización laboral, es decir, que sea el pueblo trabajador, los jubilados, las y los trabajadores informales, precarizados los que sigan pagando este ajuste para pagar una estafa, además que no fue investigada. Entonces, así como las opciones con la deuda no son solo default o renegociar, la orientación del conjunto de la economía también tiene opciones, aunque te las quieran ocultar. Hoy, ¿qué escuchamos? Escuchamos sectores empresarios y la derecha diciendo que al gobierno le falta un plan económico. Bueno, cuando escuches eso, sabe que están diciendo más o menos lo mismo que el FMI, ajuste. Hay que tener un plan de ajuste. Ahora, por el otro lado, el gobierno habla de ponerse objetivos alcanzables. ¿Eso qué quiere decir? Administrar la miseria existente. O sea, esas son las dos opciones que te quieren presentar. Pero hay otra opción posible también en el plano de la reorganización de la economía. Y es una planificación racional, que ponga todos los recursos en función de las necesidades de las mayorías del pueblo trabajador. Una medida elemental por la que hay que partir es la de investigar la deuda y empezar con un rechazo soberano de las estafas. Y eso se tiene que combinar con atacar un conjunto de intereses de los grupos más concentrados, los bancos, las grandes fortunas, los grandes propietarios de la tierra. Ahora, sabemos que todas estas medidas para poder reorganizar el conjunto de la economía, para que los bancos no especulen con los ahorros del pueblo trabajador, para que no se sigan fugando la plata, son medidas que no se van a resolver en negociaciones de escritorio entre funcionarios, porque además el gobierno ya demostró que al primer gritito retrocede en chancletas, pero tampoco se va a resolver por decreto ni nada. O sea, estas medidas es necesario que tengan la movilización. Los pueblos de América Latina se han movilizado el último periodo, lo hemos visto en Chile, lo hemos visto en Ecuador, en Bolivia, y esa es la movilización la que tiene en sus manos el poder de demostrar que es la mayoría y para que la crisis la paguen ellos.